estas famosas enfermedades raras que no son atendidas de manera suficiente. Se calcula más o menos que menos del 5% de los pacientes que tienen enfermedades raras, genéticas, metabólicas, pueden acceder a un tratamiento multidisciplinario. Eso significa que hay un bolsón de 95% de peruanos que están esperando una respuesta frente a esto. Ahora, los medicamentos no vienen gratis, alguien tiene que financiarlos y la verdad es que en un país en donde las grandes brechas en todo sentido, sobre todo sanitarias y sobre todo dentro de lo sanitario, lo económico, generan pues que empecemos a preguntarnos cómo, quién y cuándo va o debería pagar los medicamentos que nosotros tenemos que utilizar cada vez que tenemos que recuperar nuestra salud. Para eso vamos a conversar, luego darle la bienvenida al doctor Daniel Elgueta. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Un placer tenerte acá en este espacio para conversar acerca de esto, de los financiamientos. Muchas gracias, no, gracias a ti por la invitación, muchas gracias. ¿Cuáles son las barreras que consideran ustedes desde la posición empresarial, gremial, como industria farmacéutica, e incluso tú como gerente de asuntos corporativos de un gran laboratorio que además es dueño y ha innovado e innova muchísimo en el tema de la salud con medicamentos de calidad? ¿Cuáles crees tú que son las principales barreras para que nosotros los peruanos podamos acceder a medicamentos? Sí, mira, gracias. Creo que es un punto sumamente interesante e importante de poner sobre la mesa, ¿no? Creo que son varias cosas. Empezaría de repente para tratar de resumir con lo primero es lo que necesitamos es asegurar que todos los peruanos sean o tengan una cobertura de salud, ¿no? Sean parte de un sistema de salud y de un seguro, de todos los subsistemas que hay, sea en el público o en el sector privado. Y desde esa perspectiva, como parte de su cobertura, reciban los tratamientos y en este caso los medicamentos que necesitan recibir cuando los necesitan recibir. Y que además los reciban como parte de la cobertura de su sistema. Entonces, sin que eso genere necesariamente de parte de cada uno de los pacientes un pago adicional por esos servicios. Entonces, en esa línea, creo que tenemos que asegurar que todos los peruanos tengan una cobertura apropiada o pertenezcan a un sistema de salud. Hoy se publicó un decreto de urgencia que de algún modo busca incorporar a un gran grupo de peruanos al SIS, que es sumamente positivo, creo que avanzamos en esa línea. Lo otro creo que es asegurar que en cada hospital o clínica en el Perú los tratamientos estén disponibles en los medicamentos cuando se requieren, es decir, que por ejemplo cuando un paciente salga de su consulta médica con una prescripción del médico, pueda ir a la farmacia y pueda recibir esos medicamentos del propio hospital o clínica y que no sea necesario que tenga que ir a adquirirlos a otro lugar. Entonces tenemos que asegurar un sistema logístico que ponga a disposición esos medicamentos. Otro punto importante creo que es asegurar un proceso permanente de incorporación de esos tratamientos, es decir, como tú mencionabas en el inicio, la innovación en términos de medicina avanza muchísimo y lo que tenemos que asegurar es que nosotros podamos como país adoptar esos nuevos tratamientos y los pacientes se puedan beneficiar. Entonces tenemos que tener un proceso en esa línea que permita esa adopción y ese proceso de algún modo pasa, creo yo, por un par de aristas, ¿no? Uno es un proceso de lo que se llama una evaluación de la tecnología, que es decidir qué voy a pagar y qué no, un proceso moderno en esa línea y fortalecerlo, que nos permita adoptar permanentemente la innovación cuando se requiera. Y un segundo punto, asegurar un financiamiento apropiado de esos productos y asegurar que haya una cobertura o un financiamiento, insisto, para que los peruanos no tengan que pagar un monto adicional para las coberturas, sobre todo cuando hablamos de enfermedades de alto costo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos, como tú bien dijiste, un sistema de salud que debería, y de hecho están tratando de ir hacia el aseguramiento universal, ¿no? Se ha incorporado más la posibilidad de que más peruanos que no tengan ningún mecanismo de aseguramiento estén incorporados al SIS. Evidentemente eso se tiene que pagar y ese dinero debería salir de las arcas fiscales, de la recaudación principalmente, ¿no? Pero la recaudación en nuestro país es muy pobre y paralelamente al SIS tenemos salud, que es un subsistema dentro del sistema sanitario que depende, ¿no?, en su origen y gestión del Ministerio de Trabajo, pero económicamente depende del Ministerio de Economía y Finanzas y su dinero lo obtiene a través del FONAFE, ¿ok?
y que también tiene su problemática y que también tiene que darle cobertura más o menos a 11 millones y el CIS por ahí a 17, y después tiene las Fuerzas Armadas. Cada uno tiene su propio sistema y sus propios mecanismos de financiamiento. A mí lo que me preocupa de la incorporación masiva de peruanos al CIS es si con lo que tenemos ahora no nos podemos dar abasto, ¿qué va a pasar más adelante? Si con lo que tenemos ahora nos hemos visto que tenemos una situación, por lo menos es lo que entiendo, si no, no hubieran dado este decreto de urgencia, una situación en donde, ya tenemos un montón de pacientes que atender, ahora necesitamos más medicamentos, hacemos un decreto de urgencia y creo que con eso vamos a estar bien, y yo tengo la sensación de que eso no es suficiente, que los mecanismos de financiamiento, más aún en un país con bajo nivel de recaudación, no va a ser suficiente. Entonces, en ese momento volteamos a ver al sector farmacéutico que existe, vive en nuestro país, y decimos, ¿ustedes de qué manera creen que puedan solucionarnos esto o ayudarnos a solucionar eso? ¿Es gravitante la participación de la industria farmacéutica para solucionar o para dar ideas de mecanismos de financiamiento? Sí, creo que tocas un punto sumamente importante, ¿no? Un poco los problemas que describíamos y lo que conversamos, siento que no solamente son responsabilidad del Estado solucionarlo, esto es una responsabilidad de todos. Y en este momento, digamos, en la situación en la que estamos, todos tenemos que trabajar juntos de la mano para asegurar el sector público, el sector privado, la sociedad civil, para asegurar, insisto, que cada peruano pueda recibir este tratamiento cuando lo necesita. Entonces, en esa línea, por ejemplo, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento, es cierto con el tema de la incorporación, lo que mencionas de que tenemos que mirar la parte del financiamiento, pero hoy por lo menos lo que tenemos es que existe dinero para coberturar, si hablamos de medicamentos, para coberturar una serie de medicamentos, y lo que tenemos que trabajar juntos es en seguir mejorando esa ejecución que ha mejorado, y el gobierno ha dado pasos sumamente importantes en esa línea. En los últimos años, por ejemplo, se ha priorizado salud y ha seguido incrementándose el presupuesto de salud, es sumamente positivo. Creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Todavía estamos aproximadamente lo que se invierte en salud en el Perú versus el PBI es 5.3% versus el PBI aproximadamente, cuando el promedio de la región está en 7.5 más o menos. Por lo menos 6 para entrar a la OCDE, por lo menos 6. De acuerdo, entonces todavía, pero lo positivo es que el gobierno ha venido incrementando el presupuesto en salud en ese momento, y si bien años atrás de repente el presupuesto era un tema, creo que hoy, a pesar de que nos falta un poco, hemos avanzado en esa línea y hay dinero. Sin perjuicio de eso, creo que hay cosas que podemos seguir haciendo. Primero, por ejemplo, en otros países que ha funcionado, crear un fondo de financiamiento para enfermedades de alto costo, que además provenga de financiamiento de distintas fuentes, no solamente del Ministerio, por ejemplo, de Economía y Finanzas, sino, mencionabas hace un rato de salud. Salud podría aportar una parte de lo que hoy invierte, no nada nuevo, en esa línea para poder solucionar eso. Y con ello crear un fondo de financiamiento de alto costo. Existe ya una propuesta hecha por especialistas que podría llevar. Desde la perspectiva de la industria, ¿qué puede hacer, creo que la industria? Por ejemplo, nosotros creemos que trabajando de la mano podemos llegar a implementar una serie de mecanismos nuevos, innovadores de compra, que facilite al Estado, por ejemplo, la adopción de tecnologías. ¿A qué me refiero? En otros países, por ejemplo, se han implementado modelos como el pago por resultados, ¿no? Que es es un modelo de riesgo compartido, en donde finalmente el Estado solo paga por aquel medicamento que funcionó en el paciente. ¿Cómo no? Es decir, se ponen de acuerdo qué es lo que significa que funcione. Así es. Y sobre la base de eso es solo pagas cuando hay un resultado terapéutico. Pago, si no funciona, no lo pago. Entonces, por ejemplo, ese es un modelo. Y en la región hay ejemplos bastante buenos, ¿no? La ley Ricarte Soto en Chile y en Uruguay con el Fondo Reserva Nacional se han logrado sostener e incrementar los presupuestos para poder pagar tratamientos completos en muchísimas condiciones, y como tú bien dices, siempre ese bolsón de enfermedades de alto costo, ¿no? Que curiosamente son probablemente menos del 15% de la carga de enfermedad, pero ese 15%, ¿no?, de la carga de enfermedad probablemente consume el 90% del presupuesto en medicamentos, ¿no?
Y tenemos que hacer, digamos, tomar las medidas conjuntas, público, privado, sociedad civil, para asegurar que podamos coberturar eso. Entonces creo que hay ejemplos en otros países de la región. Ni siquiera tenemos que mirar a Estados Unidos o Europa, es simplemente mirar a nuestros vecinos, ¿no? tal cual. Lo han ejecutado muy bien y que podemos aprender de esos avances y todos juntos implementar eso, insisto, para que cada peruano que requiera el acceso a un tratamiento lo pueda recibir. Y lo otro es hablar de la sostenibilidad, ¿no? Pues no solamente es pagar los primeros 3 años, pero después de 3 años que haya una crisis, que falte dinero y se interrumpa ese flujo de abastecimiento. Sí, de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, lo que ha funcionado en otros países con la creación, por ejemplo, de este fondo, uno de los temas que te da es efectivamente esa sostenibilidad, porque recibe aportes de distintos sectores. El fondo es un fondo intangible que empieza a financiarse. Así es. Y que una correcta gestión de ese fondo permite efectivamente esa sostenibilidad en el largo plazo para la cobertura de este tipo de tratamientos, ¿no? Ahora, hay otros aspectos bastante interesantes con respecto a los financiamientos, ¿no? y a la oferta de medicamentos. Los medicamentos nuevos, los medicamentos innovadores, son medicamentos que gozan de poco tiempo del derecho de patente. La gente no tiene clara la idea, porque no sabe esto, pero cada vez que un laboratorio saca de su biblioteca de medicamentos o de moléculas una para hacer un medicamento innovador y empieza esto, ¿no? Tiene que empezar el proceso de patente. Sí. Y luego de haber presentado el proceso de patente empieza el estudio, la investigación, la experimentación, el desarrollo, y en eso se puede tirar 15 años o 17 de los 20 que goza el beneficio de patente, ¿no? A diferencia de aquel que inventa una plancha, que fabrica la plancha, patenta la plancha y tiene 20 años para vender esa plancha. Sí. En los medicamentos la patente comienza desde el día en que decidiste hacer un medicamento y todavía no lo tienes. Sí, de acuerdo. Es algo que no todo el mundo lo sabe, porque efectivamente la gente habla, ok, son 20 años de sí. La patente, pero el tiempo efectivo de protección puede ser de repente 5 o 6 años. Ajá. Por lo que tú mencionas, porque se registra durante el proceso de investigación clínica. Por ejemplo, te abro una empresa como nosotros invertimos en innovación y desarrollo el 20% del monto de las ventas anualmente. Es una inversión muy alta. De hecho, nosotros estamos en el ranking de innovación y desarrollo, estamos número 8 del ranking global del total de las empresas. Estamos en el mismo ranking con Apple, con Microsoft, del porcentaje de inversión que hacemos. Y todo eso efectivamente va con la finalidad de descubrir nuevas moléculas que permitan o la cura de una enfermedad o tratar esa enfermedad de mucho mejor manera, ¿no? ¿Qué beneficios traería para un país como el nuestro, un sistema sanitario como el nuestro, con las carencias y las dificultades que tenemos, de poder tener la posibilidad de contar con medicamentos innovadores y con mecanismos de financiamiento de los mismos suficientes y sostenibles? De hecho, son varios y depende de la enfermedad, pero te puedo decir que en muchas enfermedades estamos hablando de salvar más vidas, por ejemplo, la posibilidad de la cura de la enfermedad. En otro tipo de enfermedades, por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad de que una persona haga su vida prácticamente normal. Hay enfermedades que son discapacitantes, por ejemplo, en niños. Un ejemplo puede ser la hemofilia, por ejemplo. Entonces, la hemofilia en niños puede llegar a ser discapacitante al punto de que no pueden hacer su vida normal. Distrofia muscular, por supuesto. Entonces, por ejemplo, un medicamento que permita a un niño, imagínate, con hemofilia, hacer su vida prácticamente normal, jugar con otros niños, algo que damos como sentado en los niños, pero que un paciente enfermo no lo puede hacer. Entonces estamos hablando de que la innovación lo que permite son cambios efectivamente muy importantes, no solo en el estilo de vida, digamos, permite a la gente hacer su vida normal y en muchos casos también salvar una vida, curar una vida, ¿no? Curar una enfermedad. Ahora, los ensayos clínicos, ¿qué tanto ayudan? ¿Por qué son tan importantes? De hecho, los ensayos clínicos son sumamente importantes porque lo que permiten es precisamente el desarrollo de esta innovación. Creo que han sido en el pasado un poco satanizados, lo voy a poner así. Perversamente distorsionados y satanizados, pero eso ha sido perverso. Y posiblemente porque por ahí de repente aparecen en una película, en una comedia, claro, satanizados, pero en realidad los ensayos clínicos lo que buscan concretamente es darle a un paciente la oportunidad
de acceder a un tratamiento del futuro Así es. con mejores resultados en el hoy. ¿Cómo Entonces, y de hecho no es un medicamento que se le dé para testear simplemente cómo funciona, que el paciente le puede pasar algo muy grave. Lo que ocurre usualmente es que ya tiene fases previas donde se han testeado y cuando llegan a ser probados en el ser humano es para mirar qué tan mejor es versus el tratamiento actual. Y una cosa que quisiera, Daniel, que quede clara para el público que nos está prestando atención y nos está siguiendo, es que esto no se acaba cuando el medicamento sale al mercado. De acuerdo. La investigación, la observación, la vigilancia no se acaba cuando el medicamento sale al mercado. O sea, de acuerdo. Sigue en años. Sí, muchísimos años. De hecho, por ejemplo, uno de los retos que existen hoy con el acceso a la innovación es que cuando tú tienes resultados muy buenos en tus estudios, tus pacientes siguen como parte del estudio, el estudio termina, Sí, pero siguen ahí porque, por ejemplo, en una enfermedad como el cáncer, los pacientes siguen viviendo. Así es. Entonces, siguen durante muchísimos años ese exacto. seguimiento, ¿no? Así es. Y todo se registra. Sí, de acuerdo. Todo se registra. Y todo tiene, digamos, estándares, están auditados por Así es. gobiernos, no solo por el gobierno local, por ejemplo, son auditados por gobiernos como el de Estados Unidos, como Europa. Totalmente. A mí Entonces, me ha pasado. Una vez me puse vacuna de la DTP del adulto, DTPA del adulto, la celular, y a la semana tuve un ganglio grande en la axila, por supuesto mientras me bañaba, porque una vez a la semana me baño, y sentí un dolor y un bulto y me asusté. Y no entendía qué había pasado y recordé que me había puesto la vacuna y me contacté con la gerenta de Sanofi y le cuento, mira lo que me ha pasado. Me dice, eso es por la vacuna, efectivamente 5 a 7%. Bueno, ahí no terminó la cosa. A la semana que regresé a Lima, me llegaron una cantidad de formularios de Sanofi. Hasta no hace mucho me han estado preguntando si sigo vivo o no, cómo estoy, si estoy bien o no estoy bien, qué pasó más. Sí, eso es vigilancia. Estoy de acuerdo, empresas como las que participamos en Alafarp, empresas que innovamos, de acuerdo, lo que tenemos es un sistema de farmacovigilancia muy serio, donde efectivamente monitoreamos mucho cualquier reacción que pueda tener el paciente, pero no solamente, como tú bien describes, en el momento, sino a lo largo hasta asegurar, y todo eso además no queda en la empresa, eso se reporta a las autoridades de forma muy transparente para poder consolidar y tener toda la data, toda la información sobre el producto, ¿no? Y eso es como te digo, transparentado y por supuesto, porque del paciente. Sí, correcto. Todo por la seguridad del paciente, ¿no? Daniel, un placer, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, por darnos unos minutos de tu tiempo y la apreciación desde tu perspectiva en lo que haces. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Con ustedes volvemos en un ratito más con una nueva entrevista.